todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con el tema de las fuerzas y para el día de hoy vamos a trabajar el concepto de momento lineal o momento. Que es importante porque el momento lineal nos va a determinar la relación que va a existir entre la masa de un objeto y su velocidad. Y aquí hay que aclarar que la velocidad, aquí vamos a notar la diferencia que vimos en los primeros videos, y es cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Si bien es cierto que ambas se utiliza la letra V para determinar tanto la velocidad como la rapidez, recordemos que la velocidad está relacionada con el desplazamiento, mientras que la rapidez, vamos a ponerlo así, mientras que la rapidez está relacionada con el recorrido. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, a nosotros la velocidad siempre nos va a decir hacia dónde va. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 2 metros por segundo, nos va a decir que si se está moviendo en una sola dimensión, nos está diciendo que se está moviendo hacia la derecha. Y si yo tengo una velocidad de menos 2 metros por segundo, quiere decir que se está moviendo hacia la izquierda. Es decir, la velocidad siempre nos va a dar hacia dónde se está moviendo. Ahora, hay que tener en cuenta, antes de empezar, los vectores unitarios. Nosotros ya conocemos vectores, entonces hay una cosa que se llama los vectores unitarios. Nuestro objeto se puede estar moviendo en el plano, sea en el eje X o en el eje Y. Es decir, si yo tengo una velocidad, si nos dice que va hacia acá, con una velocidad de 2 metros por segundo, entonces vamos a decir que esa velocidad va a estar dada por 2 metros por segundo sobre el eje J. Entonces vamos a escribir acá una J. Ahora, si se estuviera moviendo en este caso, digamos que a 3 metros por segundo, vamos a decir que esa velocidad es 3 metros por segundo sobre I. Entonces, I para la componente en el eje X y J para la componente en el eje Y. Bueno, tener en cuenta esos dos pequeños parámetros para poder entender bien el concepto de velocidad y ahora sí, para poder trabajar el concepto de momento. Resulta que el momento, ustedes se preguntarán cómo es posible que, por ejemplo, un balón al tirarlo pueda llegar a tener la misma dificultad para detenerlo que un carro, dependiendo obviamente de ciertas características. Y eso se da precisamente por su momento. El momento lo vamos a definir primero. El momento es un vector, entonces le colocamos con la flecha de vector y va a estar definido por la masa de ese objeto. Aquí sí es importante la masa, multiplicado por su velocidad, y lo vamos a colocar como un vector. Los que recordarán el lanzamiento de proyectiles, yo ahí les coloqué que un vector, que la velocidad siempre se iba a dar una en el eje X y una en el eje Y. Una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y, y la rapidez va a estar dada por la norma de esa velocidad. Entonces, que se calculaba como lo hicimos en el video de vectores. Entonces, ya teniendo estos dos conceptos claros, entonces vamos a pensar en cómo se calcula el momento o momento lineal de un objeto. Supongamos que tenemos un objeto de masa 2 kilogramos y este se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces digamos que este para un primer objeto. Y un segundo objeto, digamos que tiene una masa de 6 kilogramos, pero su velocidad es de 1 metro por segundo. Y nos pide calcule los momentos en cada uno de esos. Entonces, para el primero, notemos como no nos están dando coordenadas, entonces debemos asumir que se está moviendo sobre el eje X de manera lineal. Entonces simplemente vamos a decir que el momento para el primero, vamos a poner para el primero, va a estar dado por 2 kilogramos, que es la masa, multiplicado por su velocidad, que es 3 metros por segundo. Y esto nos va a dar 6, ojo, las unidades de los momentos son 6 kilogramos por metros sobre segundo. Estas son las unidades del momento lineal. Y vamos a mirar el segundo ejemplo. Entonces tendríamos que la masa es 6 kilogramos y su velocidad es 1 metro por segundo. Entonces al multiplicar nos va a dar 6 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, como podemos observar, a pesar de que ambos tienen diferentes masas, si llegaran a chocar o impactar o intentáramos detenerlos, necesitaríamos exactamente la misma fuerza para detener cualquiera de los dos.
a pesar de que el uno es 3 veces la masa del otro. Lo que hace que estas dos cosas se vuelvan equivalentes es su momento. Es decir, un objeto de 2 kilogramos a una velocidad de 3 metros por segundo va a tener el mismo momento lineal o la misma resistencia para detenerlo que un objeto que pese 6, que tenga una masa de 6 kilogramos y vaya a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces espero pues que en esta parte ya tengamos claro el concepto de momento lineal. Vamos a resolver otro problema donde tengamos en cuenta el momento lineal. Vamos a resolver este ejemplo. Dice, una partícula se mueve a 45 metros con un ángulo de inclinación de 60 grados. Determina su momento o su momento lineal o su momento. Para resolverlo debemos calcular tanto la velocidad en el eje X como la velocidad en el eje Y. El cuerpo tiene 4 kilogramos de masa. Faltaba este dato, 4 kilogramos de masa. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Calculamos la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X, nosotros sabemos que sería la magnitud de la velocidad, que es 45 metros por segundo, y como estamos hablando del eje X, entonces sería por el coseno de 60 grados. Esto lo debemos recordar del concepto de vectores. Si no lo recuerda, por favor devuélvase en el primer video que aparece en esta lista, o devuélvase en el video donde dice cálculo de vectores. Listo. Y de la misma manera, la velocidad en Y va a estar dada por los mismos 45 metros por segundo multiplicado por el seno de 60 grados. Pero pues que ya estén familiarizados con esta clase de cálculos. Procedemos a calcular los valores. Entonces este nos da 22,5 metros por segundo y el segundo nos da 38,97 metros por segundo. Entonces ya tenemos los dos valores que necesitamos. Ahora necesitamos calcular el momento lineal. Entonces el momento, recuerde, va a ser igual a la masa por la velocidad. ¿Cuánto es la masa? La masa nos dijeron que era 4 kilogramos. ¿Y cuál es la velocidad? El vector velocidad va a ser 22,5 metros por segundo y 38,97 metros por segundo. Y multiplicamos cada uno de ellos por 4. En este caso nos daría 4 por 22,5 nos da 90 grados, nos da 90 metros por segundo, y el segundo nos da 38,97 por 4 nos da 155. Quitemos acá las unidades, 90 y 155,88, y vamos a colocar las unidades afuera, que sería kilogramos por metros sobre segundo. Y de esta manera hemos calculado el momento en este ejercicio. Otro ejemplo más sencillo que este sería que nos dieran el siguiente problema. Un objeto se va moviendo de manera vertical con una velocidad de 8 metros por segundo. Calcular su momento si el objeto tiene una masa de 8 kilogramos. Entonces lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar los vectores unitarios. Como está en el eje Y, utilizamos la K. Entonces nuestro momento va a estar dado por la masa, que es 8 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que es 8 metros por segundo. Pero en este caso, como estamos hablando del eje Y, vamos a colocar una K como con una flechita arriba, con un gorrito. Entonces esto nos daría 64 kilogramos por metros sobre segundos, y esto en K. Lo podemos escribir así, o si lo queremos escribir de manera vectorial, entonces diríamos que esto es 0 en la componente X y 64 kilogramos por metros sobre segundos, y de esta manera determinaríamos el momento lineal de este objeto. Entonces de esta manera pues ya tenemos cierta especificación sobre cómo se calculan los momentos. Vamos a continuar en el siguiente video con el impulso mecánico a partir del cálculo de momentos. Espero pues que hayan entendido este video, espero que lo entiendan, practiquen mucho, que es lo realmente importante, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.